El cristianismo es una de las tres grandes religiones monoteístas, junto con el judaísmo y el islam, y la segunda por orden cronológico. En la actualidad se duda si considerarlo una derivación del judaísmo o una forma de oposición al mismo. El cristianismo como tal comenzó con la predicación y enseñanza de los apóstoles de Jesucristo, después del día de Pentecostés, donde se cree que recibieron el Espíritu Santo de Dios. La crucifixión de Jesús de Nazaret en Palestina, hace poco menos de 2000 años, dio lugar al nacimiento de un nuevo movimiento religioso que cambiaría al mundo para siempre. Inmediatamente después de su muerte, considerada por sus seguidores como un sacrificio, un reducido círculo de discípulos y seguidores comenzaron a difundir su mensaje y sus enseñanzas, basadas en el amor a Dios y al prójimo. Para estos, Jesús de Nazaret era el Cristo o el Mesías, un redentor divino de la humanidad que había renacido después de la muerte. El cristianismo es, en esencia, una tradición monoteísta basada en la fe en un solo Dios, un creador eterno que participa activamente en el mundo. Para los cristianos, Dios se encarnó en Jesús de Nazaret, su Hijo, adoptando una forma completamente humana. La creencia en la Trinidad, el misterio sagrado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un Dios único y divino. Actualmente la fe cristiana es la religión mayoritaria, con casi 2 millones de fieles repartidos por todo el planeta. La doctrina cristiana más importante son el catolicismo romano, la ortodoxia oriental y el protestantismo. El catolicismo es mayoritario en buena parte de Europa y América Latina. La ortodoxia oriental se asienta fundamentalmente en el este de Europa y Rusia, mientras que el protestantismo es mayoritario en Gran Bretaña, los países del norte de Europa, Estados Unidos y Australia. En Canadá, Alemania, Suiza y Holanda, la población es mayoritariamente cristiana, sin que predomine ninguna doctrina. La rama más extensa del cristianismo es el catolicismo. A grandes rasgos, los católicos aceptan la autoridad de un papa infalible, el Papa de Roma, como jefe de la Iglesia. El culto católico se centra en 7 sacramentos o actos que confieren la gracia divina. Estos son el bautismo, la comunión, la confirmación, la penitencia, el matrimonio, la ordenación sacerdotal y la extremaunción. Además, la veneración de santos desempeña un papel principal en la devoción católica. La Iglesia Ortodoxa rechaza el concepto de autoridad concedida a un único líder, estando las iglesias ortodoxas gobernadas por obispos, patriarcas y consejos. Sus sacerdotes pueden contraer matrimonio, si lo hacen, antes de ser ordenados. El culto ortodoxo concede importancia al uso de íconos para fomentar la espiritualidad a los sacramentos. Con la figura de Martín Lutero, surge en el siglo XVI el tercer gran movimiento cristiano, el protestantismo. Lutero y sus seguidores rechazaron muchos aspectos de la Iglesia romana. Aunque dentro del protestantismo existen muchos grupos, todos ellos niegan la autoridad del Papa y aceptan la autoridad principal de la Biblia, reconociendo solo los sacramentos del bautismo y la confirmación. Veo que no aprecias mis adquisiciones, doctor. Creo que Cristo tampoco. Amado vicario, quisiera ser de los cristianos que ven y escuchan, que creen y adoran y nada más. Doctor Lutero, las reliquias no son un fin en sí mismas. Son meros símbolos de los santos y santas cuya santidad les permite mediar por nosotros ante Dios. Símbolos, sí, pero no están reemplazando el significado. ¿No se ha perdido la intención? Si así fuera, vicario, y digo si fuera, estamos perdidos, perdidos y condenados. Y aquí creo haber encontrado la verdad. Y al encontrarla, las puertas del cielo se abrieron para mí. En Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Y la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y bien, buen vicario, ¿tiene esto que ver con reliquias? Por la fe vive el hombre y es justificado,
no por lo que hace por él mismo, aunque sea la adoración de reliquias, el canto de misas, peregrinaciones a Roma o la compra de su absolución, sino por la fe en lo que Dios hizo por él por medio de su Hijo. Doctor Martín, si se deja al cristiano vivir solo por la fe, si se le quitan las buenas obras, esas gloriosas cosas que tú llamas puntales, ¿qué pondrás en su lugar? A Cristo. El hombre solo necesita a Jesucristo. Para todos los cristianos, la Biblia es su texto más sagrado, y consta de dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo. La vida de Jesús se conserva principalmente en los 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Según los evangelios, un arcángel Gabriel se aparece a la Virgen María y le anuncia que va a concebir milagrosamente un niño divino, a través del Espíritu Santo. 3 hombres, sabios o magos, viajan al lugar del nacimiento de Jesús, siguiendo una estrella que creen que les conducirá hasta el Rey de los Judíos. Los evangelios relatan también el bautismo de Jesús ya adulto a manos de Juan Bautista. El Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Una vez bautizado, Jesús eligió a 12 discípulos principales o apóstoles, nombre que en griego significa mensajero, para ayudarle a difundir su mensaje. Los relatos hablan de Jesús como un profeta obrador de milagros, curando enfermos, resucitando a los muertos o transformando el agua en vino, y multiplicando los panes y peces para alimentar a la multitud. Arrestado en Jerusalén, acusado de proclamarse rey de los judíos, fue condenado a morir y crucificado, un castigo habitual en Roma para criminales y traidores, muriendo en la cruz a las pocas horas. Y tal como era de esperarse, que la última petición del Padre se cumpliera, Jesús, al tercer día, resucitó.